Volvimos. Hemos identificado en la primera parte el fascismo periférico que produce concentración y que nos permite identificar el club de los concentrados. ¿Cómo hacer para plantear un sistema de inversiones diferente? Porque parece que una de las cosas que falta en la discusión pública es justamente volver permanentemente sobre propuestas alternativas, porque si no, siempre nos quedamos un poco en la queja o en el señalamiento de lo que falta del otro lado, pero sería bueno que nosotros también hagamos la tarea de ver cómo se puede hacer otro régimen de grandes inversiones que no sea un régimen de privilegios. Y para eso tenemos a Pablo Chena, que nos acompaña para pensar esas distintas alternativas. Decinos, ¿cuáles son los distintos caminos que vos avisorás que podríamos transitar para pensar otra forma de invertir en Argentina? Bueno, primero, para mí es fundamental salir de la lógica de la gran inversión. Es decir, son grandes capitales que se necesitan para que estos recursos naturales puedan ser puestos en valor. Ahora, no significa que lo tiene que hacer el capital concentrado. Pueden ser pequeños capitales enfocados, dirigidos incluso con una estrategia estatal, que se focalicen a, por ejemplo, la extracción y el valor agregado del litio, en combinación con los otros países que también tienen litio en sus continentes, como el caso de Bolivia y de Chile, en el gas y en el petróleo, alianzas estratégicas también con Brasil, con países que ya tienen mucha experiencia en el tratamiento de cómo explotar estos recursos. Y la Argentina tiene ciencia y tecnología perfectamente adaptable a este tipo de explotación, es decir, tenemos la capacidad tecnológica y de innovación para llegar a la frontera, lo hemos demostrado con el caso de YPF, que efectivamente en Vaca Muerta explota con las últimas tecnologías, y lo que hay que hacer es tener un ritmo del desarrollo nacional. Creo que ese es el secreto. El extractivismo te propone acelerar tu proceso de capitalización en el mundo. Es decir, que vos seas una terminal de un proceso grande de extracción de recursos para capitalizarse en otros lados con otras tecnologías a una velocidad acelerada. Todos los proyectos de desarrollo nacional tienen su propio ritmo. ¿Por qué? Porque desarrollar la tecnología tiene un ritmo, porque acumular el capital que hace falta tiene un ritmo, porque hacer las alianzas estratégicas para poder comercializar después a un valor adecuado todo esos bienes, esos productos que se van generando, tiene un ritmo. Entonces lo primero es parar la pelota. Parar la pelota, ver lo que hay a nivel nacional y poner las fuerzas productivas de nuestro país al servicio de poder darle valor a estos recursos que los tenemos y que son el motor de nuestro desarrollo. Vuelvo a insistir con eso, me parece clave que encendamos los motores para nuestro desarrollo y que no entreguemos esta posibilidad enorme que tenemos de desarrollarnos nuevamente a capitales de afuera que están priorizando una ganancia global que poco tiene que ver con nosotros y que poco nos va a dejar a nosotros aparte. O sea, en resumida cuenta, aliarnos más y entregarnos menos, aliarnos en otros tiempos y entregarnos no en una velocidad así espeluznante. O sea, más proteína y menos merca, digamos, para las inversiones, para volver a la imagen anterior de los efectos cortos e intensos de las drogas. Ahí nos dicen, hay pruebas suficientes de países desarrollados que tienen esquemas de inversión en países como el nuestro que no implican un saqueo, sino un esquema win-win, que es un poco lo que estaban... Un poco lo que estabas planteando. Comentando recién. Y también nos dejaron comentarios en el chat Beatriz Ludovico y Leo Benítez, que les mandamos un gran saludo y gracias por estar conversando con nosotros. Porque ahí yo retomo la cuestión del tiempo, ¿no? Que es clave, porque es cierto que en Argentina tenemos cierta urgencia de resolver problemas estructurales, pero ahí pareciera también que el discurso de Milei, que pretende ser un discurso de verdad, ahí miente. O sea, miente sobre la idea de la posibilidad de una modificación, como si Errigui fuera a hacer una especie de ruptura que nos genera un antes y un después. Va a generar un antes y un después en términos de retroceso. Pero hay algo de las temporalidades de los procesos de transformación que hay que reponer sobre la mesa y con cierta
con cierta responsabilidad y seriedad hacia la población. Efectivamente, revertir cerca del 57% de pobreza lleva tiempo, lleva engranajes, lo cual no significa que no podamos, frente a la urgencia, tener mecanismos para que la mayoría de la población esté en mejores condiciones materiales, que eso requiere, entre otras cosas, de recursos fiscales de corto plazo y de acciones por parte del Estado. Pero además el tema del tiempo que vos señalabas me remite también a las discusiones que hay hace muchos años en toda la teoría ecológica, ¿no? de que la manera de extraer lo que se hace con lo extraído, los procesos de transformación tecnológica, los procesos de industrialización, para que esté bien hecho, requiere encadenamiento, inclusive en algunos casos generacionales, ¿no? El caso de China, por ejemplo, demoró casi 40 años en pasar de un país con altísimos niveles de pobreza con un país hoy en día con niveles de pobreza de los más bajos del mundo. Ahora, requirió articulaciones generacionales. Eso me lleva a otro punto, ¿no? Que lo que vos estás planteando tiene que ver la diferencia entre capital concentrado, o sea, cuanto más rápido, más efecto de concentración tiene, porque los jugadores que están ahí son pocos, con la diferencia de un capital distribuido. Porque lo contrario de lo concentrado es un capital que se distribuye, que circula en la sociedad, donde en vez de que lo tenga pocos actores, lo tiene varios. Y eso nos lleva a un concepto que hemos trabajado también varios años, que es el concepto de circuito de capital, ¿no? Sobre el cual podemos volver también para pensar alternativas a otras formas de inversión. Sí, me parece clave esta idea de explotar recursos naturales de la envergadura que tiene la Argentina requiere una gran cantidad de capital. Eso no significa que sea capital concentrado. Lo mejor sería que no fuera capital concentrado. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Que este sea un régimen para inversión pyme en estos sectores estratégicos, donde sean pymes medianas, donde también se involucre mucho la economía regional, donde tengamos la posibilidad de hilvanarlo con un mecanismo financiero nacional, claro, de un banco nacional de innovación, claro, exactamente, hacer un banco de inversión nacional que aporte los recursos y que podamos ir trabajando un esquema de producción y trabajo al ritmo también de lo que requiere el territorio, de lo que requiere la comunidad de esos lugares. Creo que de esta manera de volvernos locos, acelerarnos y no dejarnos pensar, parar la pelota y pensar, y nos lleva a una velocidad acelerada que nos daña. Lo que decías vos, después, como todo lo que te acelera, la caída, cuando se frena, cuando tirás el freno de mano, es terrible. Y lo que va a quedar después de esta lógica extractivista va a hacer mucho daño a todo el ecosistema nacional, problemas con los recursos naturales que son estratégicos para la comunidad, como por ejemplo el agua, pisos contaminados, territorios contaminados. Y al final del día no te queda nada, porque la tecnología que usaron es la misma que desarman y se llevan luego a otro lugar para utilizarla de la misma manera. La gente que los pocos encadenamientos mínimos que utilizaron para producir algo en el territorio nacional no dejó los conocimientos tecnológicos que hacen falta para seguir operándolos. Es decir, no se encuentra ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista productivo, laboral, etcétera, la ventaja de explotar un recurso natural de esta manera acelerada, simplemente guiado por la finanza, porque finalmente, ¿qué nos está acelerando? Uno se pregunta, ¿quién es ese patrón que te acelera? ¿Dónde está ese patrón que pone el ritmo? O sea, el ritmo del sistema, ¿quién lo pone? Y lo dejó de poner incluso el capital productivo, que ponía un ritmo mecánico, que era mayor que el ritmo natural, tradicional de las sociedades no capitalistas. El capitalismo industrial pone un ritmo, que es un ritmo mecánico. Bueno, las finanzas aceleran incluso ese ritmo mecánico, entonces estamos corriendo al nivel del ritmo financiero, que es un vértigo tremendo, tanto en cualquier país capitalista, que nos lleva a una locura de este tipo de cosas, de hipotecar 30 años de nuestro futuro en una discusión de 3 días, con arreglos políticos raros, ¿viste? Para que se firme rápido, porque si no los bonos se caen, el riesgo país sube, se caen las acciones, o sea, cosas de la inmediatez que te apuran para firmar algo a 30 años. Es una locura. Es la imagen que está movilizando me parece clave, ¿no? Esa idea del capitalismo industrial que tiene ritmo la máquina, el capitalismo financiero
que tiene ritmo la especulación, ¿no? Y habría que encontrar una figura. Para el capitalismo industrial es la máquina de vapor, ahí sería como casi la... no sé qué imagen podríamos... estimados oyentes, ¿qué imagen se les ocurre para la velocidad del capitalismo financiero? A mí se me ocurren las historias de Instagram o los estados de WhatsApp o ver reels, ¿no? Como tac, tac, tac. Sí, es como esa cuestión de efectivamente cierta inmediatez, y es cierto lo que vos planteás, de que nos corre las evaluaciones financieras globales para algo que requeriría una discusión muy profunda. De hecho, esa discusión no se da porque lo triste, mientras lo decías, ¿no? Estaba pensando lo poco que discutimos del fondo. Finalmente estamos todos entre los que lo defienden y los que estamos en contra, pero no hay un debate efectivamente sobre, el país necesita inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Nos tomamos un par de meses para discutir qué tipo de inversiones. Sumamos los actores territoriales, todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Los actores territoriales, qué función tiene el Estado ahí. El Estado no tiene ninguna función, salvo ser autoridad de aplicación de un régimen de privilegios. Y en lo que vos estás diciendo fueron apareciendo varias cosas, ¿no? La idea de un Estado coordinador, no sé si planificador, pero por lo menos que coordina información entre actores pequeños, porque lo que vos estás planteando es: articulemos con pymes, algunas empresas con cierta capacidad, y agreguemos. O sea, la gran inversión puede ser la suma de medianas inversiones coordinadas. Sí, o en todo caso, se me ocurre escuchándolos. O sea, si vos necesitas grandes inversiones, también podés diseñar algún esquema en el que puedan venir inversiones externas más allá de las pymes y las economías locales, pero que sea esto, ¿no? Como comentaban, un win-win que beneficie a todos, porque a fin de cuentas nosotros tenemos un bien preciado hoy, que son los recursos naturales. Entonces es como nos ponemos en un lugar de dependencia y sometimiento innecesariamente, porque la pelota está más bien de nuestro lado que del otro en realidad. Bueno, fíjate en caso de Danielo, la ciudad que está al lado de Vaca Muerta, no tiene el desarrollo que debería tener. Uno se imagina que está cerca de una de las principales reservas de gas y petróleo del mundo, y que estás en Texas o en los Emiratos Árabes, y resulta que no tienen, el costo de la vivienda está altísimo, el costo de la vida está altísimo. ¿Por qué? Porque no hay una circulación del excedente. Y ahí un punto clave, digamos, el tema del desarrollo local como de las grandes inversiones, es qué instituciones tenemos para que el excedente del capital circule a nivel local y circule a nivel nacional entre distintos puntos del país, ¿no? Porque vos podrías tener un punto de acumulación enorme en Neuquén que va a un banco que a su vez sirve para invertir en el Chaco. Así se construye una nación, teóricamente, ¿no? En circulación de excedente en distintos lugares del territorio, y a su vez que una parte del excedente queda a nivel local para el desarrollo local. Eso requiere otro sistema bancario, que lo dijiste al pasar. Me parece que hay un Estado que coordina un sistema de alianzas, en vez de un Estado que entrega a capitales concentrados, un Estado que desarrolla inteligencia y además instituciones bancarias que acompañan a los actores privados a través de la circulación del excedente a nivel local y a nivel nacional. O sea, hablar del sistema de inversión implica una modificación del sistema bancario y de la forma en que funciona el Estado. Porque el Estado que tenemos hoy tampoco puede hacer eso, que eso es un punto importante. O sea, implica reformar instituciones el problema de las inversiones. Sí. Hay dos cosas me parecen interesantes, en función también de lo que venimos hablando. Lo primero, que lo señalaba Lu, que es fundamental, es acá no estás compitiendo por inversiones globales que podrían ir a cualquier lado. O sea, nosotros tenemos el recurso, está anclado acá, podés poner las condiciones. Incluso en el capitalismo más salvaje, vos tenés el recurso estratégico. No estás compitiendo porque, no sé, por dar un ejemplo, venga a ver a dónde se va a instalar Google, que podría instalarse acá o en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Acá el recurso natural lo tenés, o sea que vos podrías establecer las reglas de juego mucho más claras. Más capacidad de negociación. Tenés toda la capacidad, no se pueden ir de acá. Es lo mismo que pasa con la tierra argentina, es decir, somos ricos en las ventajas que tenemos a la hora del agro por la tierra, y la tierra está acá. Le guste o no a quien venga a explotarla, tiene que aceptar las condiciones nacionales. Eso me parece fundamental. Y eso también te permite abrir el juego a actores locales
que si no van a quedar con la ñata contra el vidrio. O sea, lo que nos está pasando el reggae es estar con la ñata contra el vidrio. Vamos a ver cómo se dinamiza una plataforma transnacional en Argentina sin anclaje en lo nuestro. Y ahí creo que también hay mucho para decir y es clave, rescato también lo que decías vos, de las evaluaciones financieras, porque la Argentina está explotando sus recursos naturales. Es decir, tenemos récord de producción de gas, de petróleo, lo hace a través de YPF. YPF está llevando adelante un plan estratégico, el gasoducto. El gasoducto fue clave. Es decir, no es que la Argentina hoy está estancada en la explotación de sus recursos naturales. Hay un devenir lógico de un camino de desarrollo con un viso nacional que es un poco más lento, que es en este caso, el que está liderando YPF, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, que uno puede tener críticas o no, pero es un camino que está pensado desde lo nacional. Ahora, esto de acelerarlo simplemente para calmar un mercado de cambios y para pagar una deuda, en lugar de ponerse firme y pensar si esa deuda tiene que ser pagada en las condiciones en las que está siendo pagada, porque fuimos presionados a endeudarnos de una manera fenomenal. Esa presión sobre el endeudamiento nos coloca condiciones luego para pagar esa deuda. Y quieren que paguemos esa deuda con los recursos naturales y por lo tanto quieren volver lo más líquido posible esos recursos naturales. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que te apura? A que vos tengas que explotar de una manera extractivista, con todos los perjuicios que tiene para el Estado Nacional de esta manera los recursos naturales, el nivel de endeudamiento previo y las evaluaciones financieras que te desestabilizan la macroeconomía si vos no haces lo que ellos quieren. Claro. ¿Qué tenés que hacer? Ir contra esa lógica financiera que te está haciendo daño, no terminar de entregarle lo que tenés. O sea que me hiciste acordar, volviendo a la idea del fascismo periférico, que en los años 30, en pleno auge del fascismo, aparece una corriente artística, se llama el futurismo, que tiene todas representaciones hiperaceleradas de la representación de la historia, como una idea justamente de un catalizador y como una especie de ansiedad por transformar lo real, que es una especie de ansiedad muy, como si muy narcisista, muy del que quiere todo ya y lo quiere ahora. Y es algo que efectivamente está en las características de este gobierno, ¿no? En 6 meses la sensación que tenemos de que fueron 6 meses que valen por 6 años, por la intensidad que tiene más el efecto de trombo que avanzar, ¿no? Porque nos movimos mucho, pero estamos exactamente en el mismo lugar, inclusive peor, en el retroceso. O sea, un movimiento sobre sí mismo que no traslada nada, no mueve Totalmente. Finalmente nada, pero estamos todos arriba del trombo girando, sin desplazamiento. Incluso también se puede trazar un paralelismo en el auge de ciertos consumos de las industrias culturales, que es bastante similar. O sea, esto de, bueno, juego al bingo online, juego al casino en línea, me hago rico ya, y todos los pibes que venden cursos en Instagram, en TikTok, sobre cómo ser millonario al otro día, y hay una cuestión ahí de, bueno, lo inmediato que tiene que ser ya, y sin embargo eso te termina poniendo en una cuestión del cuerpo quieto, porque no es algo que evidentemente te desplace hacia adelante, es algo que te hace quedar ahí. Está bueno porque ese paralelismo entre la ludopatía de los jóvenes en Internet y el inversionismo-patía del gobierno tiene un paralelismo efectivamente con la ansiedad. El otro día, hablando con un psicoanalista, me decía que en la clínica, los últimos tiempos había visto como jóvenes que estaban con un rollo más de justamente ser su propio jefe, de generar su propia empresa, pero desde un lugar del hacer, ¿no? Hacerlo yo desde mi autonomía. Y que ahora está apareciendo en los jóvenes la idea de hacer guita, no hacer algo para hacer guita, sino hacer guita Totalmente, rápidamente, ¿no? sí. Ese desplazamiento subjetivo que vemos en la sociedad, o sea, de pasar del hacer al ganar sin hacer, ¿no? Que sería lo de la timba, hay algo parecido en este régimen, ¿no? Como que la Argentina gana sin hacer nada, o sea, como vos decías, Pablo, sin conectar con el sistema científico, sin conectar con el sistema productivo nacional, sin conectar con los saberes que tenemos, sin coordinar, que es un hacer, que es un laburo, y a ir a un sistema efectivamente de renta
con temporalidad corta, ¿sí? Y con circuitos que son todos circuitos extranjerizados y conectados con la timba financiera a nivel global. O sea que efectivamente para mí eso que marcás, Lu, es clave en términos de casi dato antropológico, ¿no? ¿Te tiro otro? También pensaba en cómo se sitúa el cuerpo, qué rol tiene la ansiedad cuando se consume en demasía los reels, por ejemplo, ¿no? Y cómo funciona eso cognitivamente. Porque también hay algo de la ansiedad, la cuestión de la inmediatesis. Cognitivamente vos sentís que todo está yendo rápido, pero vos estás quieto, tirado en tu cama sin ir a ningún lado y mucho menos yendo hacia adelante. Sí, por eso la cuestión narcótica del capitalismo financiero es un punto clave, ¿no? O sea, la comparación con la merca no es que es un invento de este programa, lo usó mucho Fernando Savater, como la idea que el sujeto financierizado él lo usa un término español, que es un sujeto con un subidón, que está así arriba, pero que después decaes, y es lo que vos describiste en el proceso justamente de la inversión, ¿no? Sí, ahí permíteme decir algo, o sea, porque uno dice, bueno, ese es el capitalismo autorregulado y es normal que el capitalismo regulado solamente por la necesidad de ganancia de corto plazo tenga esa dinámica. Ahora, ¿qué es lo que para la pelota? ¿Qué es lo que normalmente frena esta dinámica? Es la política. Uh-huh. Es decir, lo que para la pelota y dice, bueno, vamos a mirar el largo plazo como sociedad, vamos a ver qué hacemos, es la política en el buen sentido, en el sentido de buscar transformar lo social. Y creo que la gran pérdida que hemos tenido en este tiempo tiene que ver con la pérdida de la política. Es decir, que Milei esté gritando y desesperado porque se firme esta ley base y que te ponga él mismo un ritmo que es el ritmo del capital, que él lo tiene incorporado. Él dice, yo vengo a poner el ritmo del capital financiero a la política argentina. Uh-huh. Aquel que se me oponga, sea casta o no, si no va a mi ritmo es porque no la ve. Bueno, eso nos lleva a una situación esquizofrénica, donde estamos todos desesperados por vender los recursos, o sea, vender la joya de la abuela, porque no tenemos muy claro y con eso vamos a pagar deudas que no sabemos ni cómo las gestamos, sin parar la pelota. Y de nuevo, vuelvo al comienzo. Recordemos, en 2002-2003, Néstor encuentra una forma fiscal parecida, una destrucción en términos fiscales del Estado, y lo primero que dice no es voy a entregar la joya de la abuela como hizo Menem, ni voy a ajustar a los jubilados, sino voy a ver este desaguisado de la deuda, qué corresponde pagar y qué no. Y a partir de ahí uno hace una deuda creíble, una deuda que la puede pagar con los recursos que tiene y empieza a diseñar un proyecto de desarrollo nacional a los ritmos que implica el desarrollo nacional. Me parece muy importante eso. Uh-huh. O sea, la soberanía en el fondo, ¿qué es? Es imponer tu propio ritmo de desarrollo. Totalmente. Sí, pareciera que el fascismo periférico juega al todo o nada en un riesgo, digamos, mórbido, porque la nada es la crisis y la muerte del sistema, y el todo, por otra parte, es un todo muy corto. O sea, es una posición absoluta de todo punto de vista, digamos, porque o es el todo del corto plazo o es la nada y la crisis absoluta. Y esa la apuesta esa permanente. Porque es la lógica del timbero. O sea, la lógica del timbero, porque ahí es donde ves la subjetividad financiera de Milei. O sea, que efectivamente es un actor político, como bien decías, que encarna la lógica de la finanza, literal. O sea, hace cuerpo la lógica de la finanza. Ansiedad, bueno, Marra es igual, ¿no? Marra tiene una cuestión, digamos, de una hiperaceleración donde no se queda quieto. No hay, y todo pareciera siempre estar jugándose al todo o nada, que es no solamente la lógica del timbero, es la lógica del adicto. Y esta figura de fascismo periférico no tiene la temporalidad de largo plazo que pudo tener algún tipo de fascismo en algún momento, sino que efectivamente nos lleva al abismo del corto plazo, ¿no? Te genera también creo yo, el sentimiento ese de odio, tiene que ver con el acelerado. Cuando vos le decís a un adicto, a un timbero, para un poco, te odia, porque lo está sacando del ritmo acelerado. O sea que el odio al que no corre como yo
tiene que ver mucho con este empuje que vienen haciendo las finanzas y que Milei encarna muy bien. Por eso es tan importante rescatar la política, porque lo que te saca de ahí es volver a la política, volver a decir, paremos la pelota, pensemos la sociedad, pensemos nuestro desarrollo, volvamos a generar las redes sociales y productivas que te dan un horizonte concreto, real, de largo plazo. Si no, estamos en una locura del mundo termina mañana y nos van a salvar los recursos naturales que se los va a llevar otro y no sabemos a través de qué mecanismo indirecto va a bajar el riesgo país y eso va a generar que nosotros podamos renegociar mejor la deuda y por eso va a subir un poco el salario real y vamos a estar mejor. O sea, todo un mecanismo inventado, indirecto, raro, para tapar lo obvio que es decir, tus recursos naturales los tenés que administrar vos y si tenés que ir a un ritmo menor porque tu desarrollo así lo implica, porque sos un país subdesarrollado, y bueno, tenés que ir a un ritmo menor. Eso es muy importante. Bueno, de hecho, fíjense, voy a tomar un ejemplo paradojar, pero la manera en que Chile administró los recursos del cobre a largo plazo fue una manera mucho más razonable, coordinada con el Estado, inclusive en tiempos de Pinochet. Esto es peor todavía que las propuestas más neoliberales del modelo chileno. ¿Sí? Una aceleración que ni siquiera va a tener la temporalidad razonable que pudo tener la explotación de recursos en el país transandino, lo cual es sumamente preocupante. Pero te sumo como contraejemplo el caso de Ecuador. Ecuador termina siendo un narcoestado después de ser un país con un perfil extractivista. Es decir, el extractivismo brutal en Ecuador derivó luego en un narcoestado. Es decir, ese camino, el camino arriesgado al que estamos yendo. Sí, nosotros insistimos siempre sobre la relación entre dolarización y devenir narco de la economía, porque es el sendero hacia lo cual nos lleva. Muchas gracias, Pablo. Me parece que el punto que vos resaltás de la cuestión de los ritmos, los ritmos de la reflexión económica, de la reflexión política y sobre todo la responsabilidad de la política de sacarnos de la locura de la temporalidad financiera que encarna Milei y llevarnos a un tiempo más sabio, de alguna manera más responsable y sobre todo que implique una transformación real del país donde podamos por lo menos expresar la realidad desencajada en la cual estamos y poder producir un sentido común mucho más potente que lo que hay ahora. No desesperemos de todas formas. No desesperéis. No desesperemos en el sentido de que la historia muestra de que pase lo que pase mañana, de todas formas volverán los tiempos de la historia en el cual estará en el centro los intereses de lo que importa, que son la mayoría de los argentinos y argentinas, que son los intereses de los trabajadores explotados. Volvamos a esa categoría de explotación, por favor, para entender nuestra realidad subjetiva, tengan un patrón visible o lo tengan oculto. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene en otro encuentro por Algo No Encaja Acá. Nos vemos.